Muy bien. Buenas noches con todas las personas que están conectadas. Vemos que ya están conectadas cerca de 24, 25, 26 personas en esta noche. Hemos convocado, el Instituto Santa Fe se complace en presentar el webinar que tiene que ver con la política institucional en materia de gestión documental y archivos. En esta ocasión, la persona que nos va a facilitar el contenido de este webinar y que nos va también a aclarar algunas preguntas es Jorge Pavón Valencia, amigo de con varias capacitaciones. Él es un ingeniero en administración de empresas, es máster en documentación digital, consultor independiente documental, ha dirigido varios proyectos de gestión documental y tiene amplia en el área. Eh, ¿Escuchas? ¿Escuchas muy bien? Ahí está. Vamos a ver, vamos a presentar acá. Sí, bien, el propósito de este webinar justamente es poder discutir de algo que es muy importante y que está incluido dentro de la regla técnica nacional que fue expedida y publicada el 14 de mayo de este año. Es decir, que justamente el día de hoy se cumplen 3 meses de su publicación y estamos a puertas de justamente de que las instituciones públicas cumplan con este requisito. Así que vamos a ver qué vamos a visualizar y qué es lo que vamos a tratar en el webinar del día de hoy. Para dar comienzo a esta exposición, vamos a dar la palabra a Jorge y que vamos a hacer una especie de una conversación para que ustedes se vayan aclarando y en la medida de que tengan interés en la plataforma, en el icono que está un signo de interrogación, ahí pueden plantear las preguntas que luego yo que voy a hacer las veces de moderador le pasaré a Jorge. Entonces, Jorge, cuéntanos un poco cuál es la importancia y cuál es el contexto en el que se da la necesidad de que una institución tenga una política en materia de gestión documental y archivo. Bien, antes que nada, pues buenas noches con todos. Gracias a ti, Hugo, por la invitación. Realmente siempre es placentero compartir con colegas y con personas interesadas en este tema. Y obviamente este interés último nace a partir de la publicación de esta nueva regla técnica nacional en el ámbito de la gestión documental. Entrando en el tema que hoy nos ocupa, es decir, la política de gestión documental y archivo. Creo que para hablar de importancia, y quizás el tema el término de importancia, resulta a veces ser relativo. Entonces yo creo que podemos empezar más bien revisando qué significa, qué es una política institucional de gestión documental y archivo. Cuando hablamos nosotros de una política institucional, siempre nos vamos a referir realmente a compromisos. Y hablando de una política, pues que tiene que estar documentada, que tiene que ser escrita, es decir, lo que vamos a escribir en esta política realmente son los compromisos y las intenciones que tenemos alrededor de este tema, ¿no? En nuestro caso, pues en el tema de la gestión documental y archivo. Así es que siendo así, yo me atrevería a recoger un concepto del modelo de gestión documental y archivo de la red de transparencia y acceso, en la que nos dice que una política de gestión de documentos y archivos es una declaración de intenciones y compromisos en las que se manifiestan las grandes líneas de acción y los objetivos que una organización pretende alcanzar en relación a la gestión de los documentos que produce o recibe en el ejercicio de sus funciones y actividades. Miren, aquí estamos reflejando realmente el concepto de lo que es o de lo que son los documentos de archivo. Son el testimonio de las funciones y actividades que cada institución, que cada organización realiza. Volviendo al concepto, dice, pudiéndose incluir en la misma, en la política, un resumen del plan de acción y de los procedimientos para conseguirlo.
Es decir, estamos claros. Una política de gestión documental y archivo es el compromiso y las intenciones sobre la materia que cada institución, que cada organización se compromete en cumplir. Ya. Entonces, Jorge, cuando hablamos de una política, no estamos hablando solamente de un documento. Es decir, seguramente deberá concretarse en un documento, sino que alrededor de eso hay algunas iniciativas que justamente producen o son estructura que soportan esta política institucional. Por supuesto, la redacción de la política, como tú acabas de manifestar, no es otra cosa que plasmar en el documento una serie de acciones que hay que desarrollarlas. Y es por eso que aquí me atrevo yo en esta noche, pues en este webinar, a reseñar algunos de los temas que implica la elaboración de esta política, porque no es simplemente elaborar, el redactar la política y dejarlo en un documento, va mucho más allá y ya vamos a ver en las estrategias qué es lo que se debe tomar en cuenta. Y bueno, adelantando un poco, hay un compromiso desde la alta dirección. Siempre tiene que haber ese compromiso de la alta dirección para poder cumplir la política. Y me atrevo a pensar que el espíritu, cuando la regla técnica nacional pide elaborar una política institucional, es para que todo el personal de la institución, de la organización, se comprometa en el desarrollo de estas acciones a tomar. Tú has topado un tema importante, Jorge, en el que dices, es necesario que la alta dirección, la gerencia, las direcciones, ¿no es cierto?, tomen un liderazgo, apoyen esto. Pero es muy importante desde quienes hacemos y somos responsables de archivos que mostremos cuáles son los beneficios de una política institucional. Bien, creo que todas las organizaciones, todas las instituciones, cuando desarrollan una política institucional, se ven reflejadas en algunos beneficios. Entre otros, realizan sus funciones y actividades de una manera ordenada, eficaz y responsable. Obviamente, la política establece algunos procedimientos, algunas normas, algunos estándares y es lo que se pretende. Prestar servicios al ciudadano y a otras organizaciones públicas y privadas obviamente de mejor manera. Cumplir los requisitos legislativos y normativos de gestión documental y archivo. Es decir, al elaborar la política, de hecho, estamos cumpliendo con la regla técnica que por ahora es la que nos rige. Justificar derechos y deberes, tanto de la propia organización como de terceras partes. Es decir, estamos asegurando los derechos, los deberes, las obligaciones, que es lo que interesa. Y generalmente cuando elaboramos los documentos de archivo, siempre se van a derivar ciertos derechos y ciertas obligaciones, no solo para la organización, sino para la ciudadanía en general, para todos los actores en cuanto a la gestión de los documentos. Otro de los beneficios, y quizás no se ha topado en nuestro ámbito por lo menos, es identificar los documentos vitales o esenciales para la organización de manera que la institución pueda seguir funcionando en caso de graves alteraciones. Es decir, en caso de pérdida de los documentos, nosotros a través de esta política tendremos que establecer qué medidas, qué procedimientos son los que debemos implementar al momento de sufrir un desastre y evitar que la documentación se pierda y si se pierde debemos asegurar una reconstrucción en términos realmente que beneficien a la organización. Entonces, Jorge, nos queda claro que la política institucional es este marco de referencia que justamente nos permite cumplir con las funciones de la gestión documental. Pero cuéntanos ahora un poco cuáles serían las consecuencias de no tener, por ejemplo, una política documental, de gestión documental. Bien, ¿qué es lo que pasaría en caso de que no tengamos nosotros una política institucional? Como bien tú lo mencionas, ese marco sobre el que nosotros vamos a actuar a nivel de la organización, a nivel de la institución. Uno, el incumplimiento de los requisitos legislativos y normativos. Es decir, si no elaboramos la política, de entrada estaríamos incumpliendo con algo que está establecido en la regla técnica y además que tiene un plazo, ¿no? Por otro lado, la desacreditación de la institución y daño en su reputación. Esto es no necesariamente de la política, pero si no tenemos una política que esté alineada con los propósitos, los objetivos, los procedimientos,
vamos a caer en esta desacreditación de la institución y daño en su reputación. La incapacidad para proporcionar prueba de las actividades de la organización y las correspondientes rendición de cuentas. No es ajeno a nosotros, a quienes trabajamos en este ámbito de la gestión documental, que muchas veces son exigidos documentos para exámenes de auditoría, para pleitos judiciales, en fin. Y si no tenemos los documentos, pues corremos el riesgo de perder esos pleitos, permítanme llamarle así, estos pleitos judiciales, estos pleitos administrativos. Y obviamente la normativa, nuestras leyes contemplan sanciones en estos casos. La duplicación de esfuerzos y el mal manejo de recursos y activos. Obviamente, si no tenemos una política, no tenemos los procedimientos, la normativa adecuados, vamos a ver que los documentos se dispersan y a partir de ahí es cuando se duplican archivos por un archivo de gestión, en otro archivo de gestión, en los archivos centrales. A la final resulta que de un documento nosotros podemos hacer múltiples ejemplares, cada ejemplar alimenta un archivo y a la final es un problema y sobre todo si no tenemos adecuadamente organizados, adecuadamente descritos, pese a tener múltiples ejemplares, no vamos a poder localizarlos. Nos queda claro entonces, Jorge, de la importancia, los beneficios que tendrían, de las implicaciones incluso legales que el incumplimiento de tener o de formular una política en cuanto a la gestión documental de archivo tendría. Ahora y pasemos al siguiente tema que tiene que ver, ¿cuáles serían algunas de las estrategias que serían óptimas o que se podrían desarrollar para la implementación de esta política institucional de gestión documental y archivos? Cuando nosotros estamos hablando de estrategias, en este caso, nos estamos refiriendo a ciertas acciones, a ciertas líneas de acciones, de actividades que hay que desarrollar alrededor de la elaboración de esta política institucional de gestión documental y archivo. Y nos vamos a referir a 9 de estas líneas de acción, de estas estrategias señaladas en lo que les he comentado, en el modelo de gestión documental y archivo de la red de transparencia y acceso a la información. El primero, algo que ya habíamos mencionado, designación de una autoridad que lidere la política de gestión y tratamiento archivístico de los documentos. ¿Y para qué esto? Obviamente, si es que hay una designación con la suficiente autoridad como para tomar decisiones, estaríamos nosotros asegurando de alguna manera de que este liderazgo permita dotar de recursos técnicos, humanos necesarios para la aplicación de la política y el tratamiento archivístico de los documentos en general. En su caso, designar un director operativo para la gestión de la misma, es decir, si es que el director, o más bien la autoridad nombrada para liderar todo el plan de acción dentro de la política institucional de gestión documental y archivo, bien, no podría ser un técnico, pero podría ayudarse de un técnico que dirija toda la parte operativa. O sea, como punto número uno sería lo que en algunos documentos o estrategias también se habla del compromiso de la alta dirección. Por supuesto. A eso apunta y quizás es esencial y por eso está señalado en primer lugar. 2. Tenemos necesidad nosotros de hacer un análisis del estudio preliminar, es decir, un análisis del marco legal y normativo y del contexto organizativo de la institución para la que pretendemos elaborar esta política, la identificación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Nos estamos refiriendo a un FODA del sistema de gestión de documentos y archivos de la organización y un análisis de los riesgos que pueden afectar al sistema de gestión de documentos y archivos de la organización. Eso nos va a permitir a nosotros apuntalar de una manera clara nuestra política. Otra de las líneas de acción que hay que tomar en cuenta es el análisis de las actividades de la organización. Cuando nosotros referíamos este concepto de la política de gestión documental y archivo, hacíamos mención también al concepto de lo que son los documentos de archivo o el documento de archivo. Y les decía yo que estos documentos de archivo constituyen un testimonio de lo que las instituciones, las organizaciones hacen.
Entonces, siendo así, es indispensable saber qué hacen las organizaciones, qué hace cada institución, porque alrededor de eso es donde se generan los documentos. Y también es recomendable pues la confección de un esquema que describa, además de las actividades, los tipos documentales resultantes de estas actividades y el flujo de responsabilidad sobre los mismos. Es decir, sin duda, la política institucional no es algo abstracto, que es algo genérico para todas las instituciones, que sino responde a la misión, a la visión y a las actividades concretas de cada institución. Exactamente, tú lo has mencionado muy bien. La política institucional, y vamos a ver algo más adelante, tiene que estar alineada con la visión, la misión y los valores de cada organización y de cada institución. Es bueno recordar en este punto, pues, que cada institución, cada organización es creada para un fin específico y de esa manera los documentos de archivo resultan ser únicos, resultan ser propios para cada institución, para cada organización. Esa es la particularidad de los documentos de archivo y de los archivos institucionales en general. Bien, para continuar con estas líneas de acción, tenemos una cuarta que se refiere a la identificación de las estrategias, en donde, ¿qué es lo que se recomienda? Integrar un plan estratégico de gestión documental en el plan estratégico general de la organización. Elaborar un plan estratégico plurianual de cumplimiento de objetivos para la gestión y tratamiento archivístico de los documentos. Y mira que la regla técnica nacional vigente establece unos plazos, un plazo determinado para la elaboración de la política, otro plazo para todo lo que tiene que ver con el diseño e implementación de un cuadro de clasificación, de la tabla de plazos de conservación y para todo el procesamiento o el tratamiento archivístico de los fondos acumulados. Y además hay otro plazo un poco más extenso para implementar un sistema, una aplicación informática para la gestión documental de archivos y además para la digitalización de los documentos. Es decir, que está establecido en la regla técnica varios plazos que duran hasta 4 años y sería conveniente pues elaborar un plan estratégico plurianual que contemple todos estos aspectos. De otro lado está la elaboración de un plan operativo anual para la aplicación del plan estratégico, realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos y actividades a implementar, a desarrollar y realizar la evaluación de los resultados de las estrategias planificadas. Entonces, tú mencionabas ya, Jorge, el tema de los plazos, que luego lo vamos a revisar con más detalle, pero de alguna manera el primer plazo que se cumple, es decir, el primer instrumento que hay que tener antes de tener un sistema electrónico o de gestión de archivos electrónicos, o incluso de tener los instrumentos archivísticos como el cuadro de clasificación, es necesario disponer de una política institucional. Este es el primer plazo que se debe cumplir. Creo que personalmente considero es un acierto de la regla técnica nacional cuando ha establecido plazos para algunas actividades y lo pone en primer lugar la elaboración de esta política institucional. Creo que este es el punto de partida para ejecutar y para cumplir todas las actividades alrededor de la gestión documental y administración de archivos. Otra de las líneas de acción es el análisis y normalización de los procesos y procedimientos de gestión documental. Está el diseño e implementación y documentación de los procesos en materia de gestión de documentos y archivos, el diseño de un mapa de procesos que articule, estructure y relacione los procesos de gestión y tratamiento archivístico, la elaboración de diagramas de la arquitectura y componentes de un sistema de gestión documental de archivo, el establecimiento de una metodología de normalización para todos los procesos y la relación de los procesos normalizados y sus actividades con la asignación de competencias y responsabilidades entre el personal implicado en la gestión de documentos. Es decir, de alguna manera son los procesos los que deben, digamos, dar el punto de partida de la gestión documental. Pero ¿qué pasa, Jorge, en instituciones en donde el tema de los procesos no es tan claro? Quizás este punto es algo que va a tomar más tiempo, pero aún así se necesitan gestionar documentos. Bien, ahí hay 2 puntos en tu inquietud, Hugo. La primera, cuando yo me he referido anteriormente a la línea de acción de análisis y normalización de los procesos,
Me estoy refiriendo a los procesos y a los procedimientos propios de la gestión documental y administración de archivos, por un lado. Ahora, por otro lado, en algunas reuniones y en algunas conversaciones que hemos tenido alrededor de este tema, siempre he dicho yo que hay una línea divisoria a la final, pero muy, muy endeble, diría yo, cuando se trata de la gestión por procesos como una metodología, no sé si llamarle metodología o más bien un enfoque quizás. Un enfoque de la administración. Antes había un enfoque funcional, ahora hay un enfoque por procesos, y de ahí que la regla técnica nacional incluso habla de que se trabaje con los procesos. Y es más visible, creo yo, en una gestión por procesos, identificar los documentos que se generan y atarlos. Y de esa forma, esa línea divisoria a veces se pierde entre lo que es la gestión documental y lo que es la administración por procesos, pero va muy de la mano. Pero en este caso, entonces, el punto de partida es normalizar los procesos archivísticos, los procesos técnicos relativos al archivo y la gestión documental. Muy bien. Así es. Bien, otro tema muy importante, por cierto, es la asignación de roles, responsabilidades y competencias necesarias en esta materia dentro de la organización. Es decir, aquí no se escapa nadie, ¿no? Todos los integrantes, todos los miembros de una organización, de una institución, están involucrados en el manejo de los documentos. Si no producen, son usuarios y por eso es la responsabilidad, y de ahí que la política debe contemplar estos roles, estas responsabilidades y competencias muy claramente, tanto en los diferentes niveles de archivo, me refiero a los archivos de gestión y el archivo central, y en otros casos a lo mejor hasta un archivo intermedio, y también a las personas que trabajan en las unidades productoras y, por supuesto, los responsables de todos los procesos y procedimientos de la gestión documental y la administración de archivos. De ahí, dentro de este ámbito de la asignación de roles, responsabilidades y competencias, podemos nosotros identificar que debe existir una definición, asignación y documentación clara de los roles, responsabilidades y competencias del equipo humano. La socialización, implicación y concienciación de todo el personal de la organización sobre la importancia que para la misma tiene una correcta gestión de documentos y archivos. La formación de todo el personal en materia de gestión de documentos y archivos, la evaluación de la capacitación y formación del personal en aspectos de la gestión de documentos y archivos, y obviamente la formulación de un plan de formación continuo alrededor de este tema, ¿no? Antes de pasar, Jorge, al punto número 7, tenemos una pregunta de Juan Francisco Espinosa que me parece que justo viene, es relativa al tema, y por cierto les animamos a todos los participantes a que en el icono del signo de interrogación, que son las preguntas, puedan formularnos, y si son preguntas que tienen que ver con lo que estamos discutiendo, lo podemos formular. Esa es justamente la idea de tener esta interactividad. Juan Francisco menciona que en la regla técnica nacional ya se habla de un diagnóstico situacional de la entidad. Él pregunta, ¿cuál sería el alcance de ese diagnóstico? Tú ya habías hablado del estudio preliminar, ¿no es cierto? Entiendo que podría ir por ese lado. Y dice, ¿y cómo lo podríamos hacer? ¿Cuál es el alcance y cuáles serían algunos de quizás consejos al respecto? Bien, respecto a este estudio preliminar que a la final se convierte en este diagnóstico situacional de la gestión documental y administración de los archivos de cada entidad, creo yo que hay que definir cuáles son los aspectos gravitantes alrededor de la gestión de documentos y archivos. Y pienso que, por un lado, tenemos la normativa, es decir, aparte de la normativa general dentro de la institución, ¿tenemos alguna normativa específica, a lo mejor para el sector, y más específica aún, de nuestra institución, de nuestra organización? Ese es un tema que habría que revisar dentro del diagnóstico. El otro es el tema de los documentos en sí. ¿Cómo están los documentos? Y ahí es cuando hemos hablado y seguiremos hablando sobre este tema de los fondos acumulados. Sí. Fondos acumulados. ¿Qué tan organizados o desorganizados están estos documentos, ¿no? ¿Qué nivel de organización tienen? ¿Tienen instrumentos descriptivos? ¿Tienen inventarios? ¿Está a lo mejor digitalizada la documentación?
toda la documentación, parte de la documentación alrededor de esto. Alrededor de esto también va el tema de la infraestructura física. La infraestructura física es vital si nosotros queremos una buena administración de los archivos. ¿Cómo está nuestra institución respecto a los espacios físicos asignados, tanto a nivel de los archivos de gestión como a nivel del archivo central? Hablando de infraestructura, también tenemos que topar el tema de la infraestructura tecnológica. Hoy en la mañana, en una reunión que tuve, en la que estuve, les decía yo que la tecnología frente a la gestión documental y a la administración de archivos ha tenido un doble impacto. Por un lado, nosotros podemos servirnos de estas tecnologías actuales para una mejor gestión de los documentos, pero por otro lado también la gestión, la tecnología trae consigo el aparecimiento de nuevos documentos, o más bien documentos en nuevos soportes sería. Claro. Y de ese lado también nos complica en tanto y en cuanto si nosotros no estamos preparados para gestionar. O sea, amplía el universo de lo gestionado, de nuestra responsabilidad. Así es, Claro, así es. sí. Entonces ya no solo estamos hablando de documentos en soporte de papel, sino también sobre el tema de los documentos en soporte electrónico. Entonces, Jorge, volviendo a la pregunta de Juan Francisco respecto al diagnóstico situacional, tiene que ver como el estado del arte, es decir, la situación actual, identificar cuál es la situación en términos de archivo, qué es lo que tenemos, Así en es. qué estado estamos. Eso lo podemos hacer como a través de, obviamente, observación, inventarios, constatación de la realidad, documentación de esos procedimientos. Entiendo que habrá medición del volumen documental. Por supuesto. Justamente creo que es necesario definir algunas estrategias de cómo tratar esos fondos acumulados, digamos, son un capítulo aparte que nos van a permitir tener una visión clara de este diagnóstico situacional. Sí, no quisiera dejar de mencionar como parte del diagnóstico también algo que es elemental y es el recurso humano, obviamente. El recurso humano, ¿qué nivel de formación tiene el personal que trabaja sobre todo en los procesos específicos de gestión documental y administración de archivos? ¿Qué nivel de conocimiento tienen los responsables de los archivos de gestión? Es decir, hacernos una idea de cuál es nuestro recurso humano para sobre eso nosotros tomar acciones. Tomar acciones, y no olviden que estamos hablando de la política institucional. Obviamente todo esto tenemos que incorporar dentro de la política institucional. Perfecto, hemos respondido. Tenemos otra pregunta, pero luego vamos a responder algunas preguntas que tengan relación a este tema específico. Luego hay algunas preguntas respecto al archivo histórico, respecto a los plazos de transferencia, que si tenemos tiempo luego, antes de las 8, que es el plazo para concluir este webinar, los vamos a responder con mucho gusto. Adelante, entonces, Jorge. Hablábamos de las estrategias, 9 estrategias para implementar y desplegar esta política institucional. Nos habíamos quedado en la asignación de roles. La siguiente. Bien, tenemos la identificación de los requisitos de un sistema de gestión documental. Y ahí nosotros tenemos incluso una norma ISO, la 15489, que nos habla sobre los requisitos, la implementación de un sistema de gestión documental. Aquí, a manera de refrescar y para tomar acción e incorporar este elemento dentro de nuestra política institucional, tenemos que hablar de una recopilación y análisis de la información previa necesaria de los requisitos pertinentes para la correcta implementación de un sistema de gestión documental. Lo que a veces dentro de, sobre todo en el desarrollo de las herramientas informáticas, se conoce como los requerimientos funcionales. Es decir, ¿qué necesidades tiene la institución dentro del manejo de los documentos de archivo para definirlo dentro de la política en este aspecto del sistema de gestión documental? El establecimiento de una metodología para la sistematización y estructuración de los requisitos funcionales y no funcionales. Es decir, ¿qué necesito como funcional y como algo adicional dentro de este sistema? La materialización de un documento formal o modelo de requisitos en el que se articulen las especificaciones y los requisitos necesarios respecto al mantenimiento, tratamiento y conservación de los documentos y respecto al propio sistema de gestión documental. Bien, otra línea de acción.
diseño e implementación del sistema de gestión de documentos y archivos, análisis y evaluación de los sistemas de gestión documental existentes y de otros sistemas de información. No es raro que en algunas instituciones no exista ningún sistema informatizado para el manejo de los documentos. Hay otros que tienen varios, en cambio, y de ahí la necesidad de hacer un análisis de lo que tengo como un sistema de información para el manejo de documentos y el manejo de los archivos. Y de esa forma poder cotejar con lo que anteriormente habíamos hablado, con esa definición de los requisitos funcionales y de los requisitos no funcionales. Y de esa forma, incluso el análisis va un poco más allá, diría yo, otros sistemas de información. ¿Por qué? Porque hay otros sistemas de información que si bien no son de gestión documental, pero generan información, generan documentos. Y de ahí que un sistema de gestión documental, ya informatizado obviamente, tiene que ser totalmente abierto, capaz de poder integrarse y de poder conversar con los otros sistemas de Interoperar, que se llama. Interoperar. Entonces, ese diagnóstico situacional del que hablábamos nos tiene que permitir mapear, identificar todos estos sistemas, como yo me imagino, por ejemplo, un sistema informático de gestión de documentos electrónicos o no electrónicos también. Quizás el correo electrónico, un sistema de correo electrónico debería estar, digamos, confluir o interactuar con un sistema de gestión documental, bases de datos y otros sistemas, como tú mencionas, de información. Por supuesto. Tú eres más conocedor del tema de los documentos electrónicos y sabemos que hay los correos electrónicos, hay bases de datos documentales que obviamente generan información documentada que tienen que estar integrados. Tienen que estar integrados. Muy bien. Otro tema de esto, dentro de esta línea de acción son las decisiones para la elección de los formatos y el software del sistema de gestión documental automatizado. Bien, como una última línea de acción de estas estrategias está la evaluación, supervisión, revisión y mejora. Es decir, nosotros, si es que no hacemos el seguimiento de lo que ahora diseñamos, de lo que implementamos, realmente en corto tiempo, diría yo, que tiende a diluirse. De ahí la necesidad de elaborar unos calendarios de evaluación interna para la gestión de calidad de los procedimientos de gestión documental y archivo, elección de indicadores pertinentes para las evaluaciones internas o externas de los procedimientos de gestión documental y archivo. A propósito de esto, creo que en el seno de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros, conocemos el interés y la preocupación que ha nacido de la Contraloría General del Estado por empezar a hacer auditorías exclusivamente de los sistemas de gestión documental y archivo, de los sistemas y de los procedimientos, lo que me parece adecuado, porque eso va a garantizar realmente todo lo que permite una adecuada gestión de documentos y archivos, transparencia, accesibilidad, rendición de cuentas, etc. La formulación de auditorías externas periódicas de los procesos normalizados en materia de política de gestión de documentos y archivos para mejorar su ejecución. Es decir, nosotros deberíamos en nuestra política incluir el requerimiento, una exigencia de auditorías que periódicamente nos permitan evaluar cómo vamos y de esa forma poder mejorar. Entonces, digamos, coincidiríamos que una política institucional en materia de gestión documental de archivos no es algo estático, es algo que debe evaluarse y debe mejorarse. No es que dice, vamos a formularlo y esto ya va a durar para siempre y no puede moverse. Debe siempre monitorearse, ¿no es cierto?, como se menciona, y sobre todo mejorarse. Claro, es totalmente una política institucional de gestión documental y administración de archivos, tiene que ser lo suficientemente dinámica, capaz que me permita incorporar dentro de la misma cualesquier mejora que resulte en el paso del tiempo. Muy bien, nos queda claro. Hay dos preguntas que tienen relación con alguna cosa que se mencionó. Evelyn Chalán nos menciona si podríamos aclarar qué es esto de la materialización de los documentos. Yo entiendo, perdón, solamente para aclarar que tú habías mencionado que es necesario que esto se materialice en un documento. Significará entonces que se concrete en un documento. Así es, que se materialice o que se plasme en un documento, que
Que es diferente. Es diferente a la materialización de documentos, que es en el ámbito ya de la digitalización. Claro, que en el ámbito del, solo para aclarar, Evelyn, si uno dice materializar un documento, significa que un documento electrónico se vuelve físico a través de la impresión, en este caso, y la desmaterialización corresponde a lo contrario, pasar un documento físico a un electrónico. Pero nos referíamos, y yo recuerdo que tú mencionaste, Jorge, decías que se debe materializar en un documento, pero se debe plasmar en un documento. César Paucar nos pregunta, ¿qué software de gestión documental podrían sugerirnos o nos podríamos recomendar? Es una pregunta difícil de contestar. Bueno, no tan difícil de contestar, diría yo. Porque, mira, si vamos paso a paso, aquí mencionábamos de definir los requerimientos funcionales, los requisitos funcionales y no funcionales. Entonces, ¿cuál es el software que se recomienda? El que se ciña a mis necesidades. Ese es el mejor software. Claro, no es cuestión de dar una marca, porque es como si a uno le preguntan, ¿cuál es el carro que uno necesita? Bueno, uno tiene que definir para qué lo necesita. Si es para cargo, seguramente será una camioneta. Si es para un viaje, si es para transportar personas, si es algo práctico, pequeño, lo que fuera. Y son las necesidades las que determinan el tipo de solución que una empresa o una institución requiere. Por supuesto. Lo que sí hay que recomendar es que este sistema informatizado, este software, debe servirnos para controlar la gestión de los documentos en todos los niveles, en todas las fases del ciclo vital de los documentos. Es decir, desde que se producen hasta que llegan a un momento, a un punto que se llama, los documentos están a disposición. ¿A disposición de qué? A disposición bien sea para eliminarse si han agotado todos sus valores, o por otro lado puede ser que haya una declaratoria de históricos y como tal se vuelven permanentes, ¿no? Entonces, en todo ese trayecto hay algunas actividades relacionadas con la producción, les decía, con la organización, la descripción, la digitalización, la localización de los documentos. Es decir, mi software debe resolverme todos estos temas. A propósito de ese tema, Mercy Rojas nos aclara que en el ámbito de las empresas públicas existe el software Kipus, ¿cierto? Que en el ámbito de muchas empresas públicas, sobre todo, sirve para la gestión de documentos tanto físicos en la generación de algunos formatos, entiendo yo, y también digitales. Así que es una buena aclaración. Gracias, Mercy. Otro punto que es importante dentro de todas estas estrategias que tú nos has mencionado es, bueno, plasmar justamente o concretar o materializar todo esto en un documento. ¿Cuál sería el contenido de este instrumento, de esta política? ¿Cuáles serían como los puntos claves que un documento que materializa todas estas iniciativas, todas estas estrategias debería contener? Bien, aquí creo que hay que empezar comentando algo. Una política puede ser extensa o puede ser corta y va a depender de lo que yo quiera definir en esa política. Ahora, tratándose del caso de las instituciones públicas, de las instituciones del sector público ecuatoriano, no olvidemos que nosotros tenemos una regla técnica. La regla técnica nacional es la que nos está exigiendo la elaboración de esta política. Y dentro de cuando hace la consideración o cuando pide la elaboración de esta política institucional, pues dice que es para facilitar los procedimientos y los requerimientos que constan en esta regla técnica. Entonces, no se trata tampoco de hacer una copia de lo que la regla técnica dice y plasmarlo en la política, ni mucho menos. Si hay ya una descripción de lo que tengo que hacer y a lo mejor incluso de cómo hacerlo, no lo voy a plasmar ahí en las políticas. Yo partiría del concepto inicial. O sea, son compromisos que tienen que estar documentados. Si es que dentro de esos compromisos, que de hecho hay en la regla técnica algunos puntos que dice, ojo, esto deben incluir en la política. Esta definición deben incluir en la política. Entonces, alrededor de eso es lo que yo tengo que construir mi política. Y no ser ni tan extensa ni tan corta, diría yo, ni tan corta ni tan extensa.
quizás es relativo, pero en definitiva, yo pienso que el contenido ya en la redacción de la política, ¿qué es lo que debería tener? Quizás, Jorge, antes de pasar a ya definir como la parte más específica, Diana Segura nos hace una pregunta muy interesante a propósito de lo que tú decías de formular la política. Ella nos menciona que en su institución ya existe un reglamento de administración de documentos y que en el año 2018 ya fue actualizado en base a la norma técnica anterior, y menciona que si es necesario actualizar esta norma. A propósito también, al inicio de este webinar hicimos una encuesta, y la encuesta nos preguntábamos si es que la institución en la que trabajan las personas que están asistiendo a este webinar tienen una política institucional. El 60% nos dice que sí dispone de una política institucional y el 30% dice que no. Bueno, de hecho, de todos los que contestaron, el 50% dice que sí, hay un 25% que dice no y hay un 25% que no contesta, ¿cierto? Entonces, de todos modos, hay una mayoría que dice que sí dispone. Venía, digamos, muy bien esta inquietud de Diana en el sentido de quienes ya disponen de un instrumento, digamos, básico, tienen que reformular la política, tienen que actualizar. ¿Cuál sería en ese caso la estrategia, Jorge? Mira, yo creo que hay necesidad de redefinir, ¿no? Porque un reglamento no es igual que una política. Entonces, el reglamento más se ciñe a una serie de descripción de los procedimientos. Correcto. Pero no hay pues, un compromiso en el reglamento como nosotros estamos viendo de la alta dirección. O sea que el reglamento puede ser formulado por el técnico encargado de archivo sin que la alta dirección se entere y por lo tanto se comprometa. Se entera en tanto y en cuanto seguramente lo aprobó, pero hasta ahí, nada más. Entonces mira que yo creo que la política va más allá de los procedimientos, va más allá del reglamento, porque realmente aquí hay temas que no se los considera en la parte operativa, sino más bien que es un tema de política, ¿no? Pues son decisiones de la alta dirección, porque de por medio, claro, la regla técnica nos habla de que se debe presupuestar, de que se debe oportunamente definir los recursos que se van a necesitar, pero por otro lado, en ningún lado aparece cuáles son esos recursos. Y yo creo que es en la política en donde se pueden incorporar todos aquellos elementos que no necesariamente son de carácter normativo, sino también más bien de una política de administración. Entonces hay que diferenciar, no es lo mismo una política que tiene un carácter más estratégico, digamos, incluso en donde se incluya el compromiso de la alta dirección, a un reglamento que ya se encarga o se dedica a definir los procesos técnicos, los formatos seguramente, y que ahí nos podría la regla técnica, igual que la anterior norma técnica, ayudar con esas sugerencias. Es la política la que hace falta y quizás la que tenga mayor impacto, es lo que tú estás mencionando entonces. Así es, mayor impacto y mayor peso, porque si recuerdas en una de las líneas de acción, ustedes recordarán también, que nosotros debemos incorporar dentro de un plan estratégico general e institucional, un plan estratégico de gestión documental y archivo. Y es algo que no está en los reglamentos. No te habla de una planificación, no habla de los compromisos. En la política podemos incorporar todo eso. Perfecto. Nos llegan bastantes preguntas. Yo estoy evaluando justamente como moderador de este webinar y muchas no tienen relación a la política, pero son muy interesantes. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a permitir que Jorge termine con la explicación del contenido y luego el último punto que habíamos también incluido es el tema de los plazos, que es muy importante. Y si te parece, damos una revisión rápida de algunos temas que me parecen interesantes, aunque se salen un poquito de la temática, hablan obviamente de archivos, pero se sale un poquito de la temática de la política institucional. Con mucho gusto. Mira, creo que en cuanto al contenido, es realmente el índice, no es cosa de otro mundo. Respecto de las líneas de acción, ¿qué es lo que debería contener nuestra política? Generalidades, el objetivo, el alcance, los niveles de responsabilidad, la descripción de la política, normas y procedimientos. Mira, dentro de la política, normas y procedimientos. Técnicos. Restricciones y prohibiciones, controles de cumplimiento, anexos, el control de cambios de nuestra política y un glosario que siempre es saludable tener para que todo el mundo entienda lo mismo. Entienda lo mismo. Sí, señor.
Perfecto, entonces queda claro, digamos, que una política institucional es un marco de referencia que sobre todo tiene que ver con un compromiso de la alta dirección y que luego se plasma en un documento que podría tener este tipo de contenido. Pasemos a algo que es muy importante y tiene que ver, algo que tú ya nos advertiste desde el principio, y tiene que ver con los plazos. Yo al principio al iniciar y presentar este webinar decía, se cumplen ahora 3 meses de publicada la norma. ¿Por qué es importante saber eso? Bien, coincidencialmente, hoy estamos a 90 días de la expedición de la Regla Técnica Nacional y el artículo 7 de la Regla Técnica nos habla de la política institucional, bueno, antes del plazo. El artículo 7 de la Regla Técnica nos habla de la política institucional en materia de gestión documental y archivo. Las entidades públicas emitirán la política institucional en materia de gestión documental y archivo, la cual será aprobada por la máxima autoridad institucional y deberá estar alineada con las disposiciones de la presente regla técnica relacionada con la organización, gestión, conservación y custodia de los documentos de archivo. Y la disposición transitoria primera dice, en el plazo de 120 días contados a partir de la fecha de publicación de la presente regla técnica, las entidades públicas emitirán la política institucional interna en la que se dé cumplimiento a los procesos de gestión documental y archivo establecidos en la mencionada regla. Es decir, estamos a 30 días del vencimiento del plazo en donde deberíamos, como organizaciones, como instituciones públicas, tener ya esta política institucional. Justamente entonces, Jorge, nos queda a las instituciones públicas, digamos, que tienen que acatar esta regla técnica, ya un mes nada más para el cumplimiento de la formulación de esta política institucional, que como también ya queda claro, no se trata de actualizar un reglamento que tiene que ver con temas, digamos, más de procedimientos y temas técnicos archivísticos, sino de una política realmente institucional que impulse o que define un marco de referencia más amplio y más claro en la institución. Al respecto del tema de la política, no veo que existen más preguntas. Aquí hay una de Cristian Ordóñez, nos dice, ¿debería incluirse en la política institucional el tema de indicadores de gestión? Los indicadores de gestión documental y administración de archivos, por supuesto. Sí. Entonces, una política tiene que incluir, justamente para la parte que tú decías, la evaluación y la mejora. Así si es. no tenemos indicadores que nos permitan medir, no vamos a poder mejorar. Muy oportuna, gracias Cristian por esa inquietud de procedimientos y temas técnicos archivísticos, sino de una política realmente institucional que impulse o que define un marco de referencia más amplio y más claro en la institución. Al respecto del tema de la política, no veo que existen más preguntas. Aquí hay una de Cristian Ordóñez, nos dice, ¿debería incluirse en la política institucional el tema de indicadores de gestión? Los indicadores de gestión documental y administración de archivos, por supuesto. Sí. Entonces, una política tiene que incluir, justamente para la parte que tú decías, la evaluación y la mejora. Así si es. no tenemos indicadores que nos permitan medir, no vamos a poder mejorar. Muy oportuna, gracias Cristian por esa inquietud. Bueno, yo creo, justamente estamos a 10 minutitos de las 8 de la noche, habíamos empezado súper puntuales, pero tenemos una serie de preguntas que son más bien archivísticas. Yo solo les voy a leer porque creo que muchas de estas requieren una explicación mucho más extensa y aprovechamos ahí para hacerles una propaganda y una promoción respecto al programa de gestión documental y archivo que el Instituto Santa Fe junto con la Asociación Ecuatoriana de Archiveros ha organizado. Ya estamos por la segunda promoción, empieza el próximo lunes 2 de septiembre la segunda promoción. Son 6 módulos de 120 horas, son 3 meses en donde ustedes van a poder conocer y tal vez responder alguna de estas preguntas. Yo voy leyendo y de pronto si tú quieres comentar, Jorge, respecto a alguna de estas, puede ser interesante. Por ejemplo, mencionan algunas personas que asistieron, mencionanse cuál es la diferencia entre un archivo centralizado y un archivo descentralizado. Se menciona también cuáles son los plazos para hacer las transferencias. Se menciona que en la ley, en el reglamento se habla de 2 años y desde dónde se mide esos años para hacer transferencias. Otra pregunta dice, ¿existen archivos institucionales que no cuentan con un área de archivo? Solamente utilizan el Quipus. ¿Debe existir para eso una norma o es prescindible el recurso humano dentro de la institución? Es decir, que haya Quipus ya significa que hay gestión documental o necesariamente debe haber una unidad de archivo.
No sé si tienes algún comentario quizás genérico respecto a todas estas Sí, informaciones. bueno, yo creo que, y tal vez se absuelvan algunas inquietudes. Dentro de las líneas de acción en la elaboración de la política, hablaba yo de la necesidad de diseñar e implementar un sistema de gestión documental. Y dentro de este sistema de gestión documental hay algunos elementos. La regla técnica nacional también contempla el funcionamiento de un sistema institucional, pero cuando hablamos nosotros de sistema no nos estamos refiriendo necesariamente a un sistema informático, sino más bien nos estamos refiriendo, al decir sistema de gestión documental, a todos los procedimientos, los diferentes niveles de archivo, los recursos necesarios para el funcionamiento adecuado y obviamente la herramienta informática que nos van a permitir gestionar adecuadamente los documentos en todo el ciclo vital de los mismos. No sé si con eso estará Sí, aclarado. yo creo que además están planteando varias preguntas, digamos, muy puntuales, que, insisto, van por fuera de la temática que queríamos abordar el día de hoy, que era sobre todo qué estrategias podemos sugerir para la formulación de esta política, que, como ya hemos insistido, estamos a 30 días de su cumplimiento, y más bien tiene que ver, y me parece muy interesante que varias personas que han asistido aquí indiquen justamente sus inquietudes respecto a los procesos archivísticos. Entonces yo creo que tiene que ver con procesos de organización, de clasificación, de valoración, de transferencia, y creo que eso evidentemente no vamos a poder en una hora ni en los pocos minutos que quedan aclarar todas esas dudas, así que les hemos puesto en su icono de promociones, de información que queremos compartir con ustedes, el programa de gestión documental y archivo que junto con la Asociación Ecuatoriana de Archiveros vamos a iniciar en un par de semanas. Yo creo que las personas que están encargadas de la gestión documental y de los archivos institucionales, tiene una gran oportunidad de capacitarse y formarse y además de crear una comunidad en el sentido de hacer justo estas preguntas. Jorge es el instructor de uno de sus módulos, precisamente el módulo que habla de la organización de los documentos, porque hay algunas preguntas respecto al cuadro de clasificación, por ejemplo, y justamente ahí, no en una hora, sino en varias sesiones, se aclara cómo se hacen estos instrumentos, para qué sirven estos instrumentos, etcétera, etcétera. Vamos a ver si es que siguen llegando algunas preguntas eh, respecto a esto. Bueno, nos mandan saludos, también les mandamos saludos a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. Gracias por acompañarnos. Algunas personas que se han unido. Queremos agradecer a las casi 150 personas que se inscribieron el día de hoy para asistir. Además, a las cerca de 56, bueno, están menos, cerca de 56 personas que se conectaron en línea. Además, si es que ustedes llegaron tarde, este webinar va a estar grabado y va a estar disponible en el sitio del Instituto Santa Fe, si quieren repetirlo. La presentación que Jorge gentilmente ha preparado y que la compartimos antes de iniciar la charla, también va a estar disponible. Quizás una última indicación. Con el objeto de emitir los certificados de participación de este webinar, les vamos a pedir a ustedes que llenen un formulario porque queremos sus nombres y sus apellidos completos para que en el certificado de aprobación consten completos. Y además les vamos a hacer un par de preguntas respecto a qué les pareció esta iniciativa, si les pareció el tema interesante. Queremos preguntarles sobre otros temas. También queremos aprovechar para invitarles en 15 días. Vamos a hacer otro webinar y esta vez el webinar tiene que ver con el papel de los archivos en la transparencia y en el acceso a la información, que es otro tema que también es de gran importancia e impacto en nuestra función. Estamos preparando y analizando otros temas en los que quizás podamos analizar diferentes temas respecto a la gestión documental, sistemas de gestión documental, y por eso es importante que ustedes puedan ustedes completar este formulario. Les vamos a pasar aquí en el chat, en este momento les voy a pasar el sitio web que queremos que ustedes se enlacen y respondan y completen para concluir con este webinar. De todos modos, con el correo electrónico con el que ustedes se inscribieron, también les vamos a hacer llegar este enlace de tal manera que en el transcurso de esta semana ustedes ya puedan recibir
digamos, su certificado en formato digital que dé cuenta de su participación en este seminario. Hay una persona que menciona si quiere, si podemos hacer un grupo de WhatsApp. Sería muy interesante. Gracias, Cristian. Ahí mi sugerencia sería... Que se incorporen a la asociación. Ahí tenemos un grupo de WhatsApp. Exactamente. La Asociación Ecuatoriana de Archivos tiene un grupo de WhatsApp muy activo, por cierto. Es muy útil. Les animamos a que se hagan socios de la Asociación de Archivos de Ecuatorianos de Archiveros. Recuerdo un par de temas que causaron mucho furor, por ejemplo, el tema de la foliación, el tema de la certificación de documentos, y muchos de esos temas que ahora ustedes plantean puede ser muy útil, en donde varias personas y profesionales especializados colaboran. Jorge hace parte, obviamente, de la asociación, además miembro de la directiva, además es un miembro muy activo en el foro, en el chat, y lo tienen a ustedes ahí siempre disponible para que con su generosidad nos aclare todos estos temas. Nos quedan ya 4 minutitos, no sé si queremos cerrar con algo, Jorge. Nosotros no queremos tampoco abusar de tu tiempo y tu disponibilidad, y más bien como un cierre de este webinar. Gracias, Hugo. Bueno, espero que esta exposición haya sido clara, haya llenado sus expectativas, y pretendo que se facilite la elaboración de la política, pero a lo mejor con los temas vertidos aquí se asustan. Pero creo necesario que la elaboración de esta política institucional de gestión documental y administración de archivos se tome con la seriedad del caso, con la responsabilidad del caso, y sobre todo lo que de inicio les mencionaba. Esta política tiene que ser el compromiso de todos, empezando desde las máximas autoridades, desde la máxima autoridad de la organización, hasta los niveles de servicio, hasta quienes colaboran entregando documentos. Solo ahí nosotros, con ese compromiso de todos, podemos realmente llegar a los objetivos, a los propósitos que nos planteamos, y todo, bueno, alrededor de y a propósito de la emisión de esta nueva regla técnica nacional en el ámbito de gestión documental y administración de archivos. Agradecerte nuevamente a ti, Hugo, por la invitación, agradecerle a todos los amigos que participaron en esta noche, pues, y siempre estoy a la orden, con mucho gusto. Muchas gracias, Jorge. Como queremos ser súper puntuales, ya nos falta 2 minutitos, agradecerte nuevamente siempre tu disponibilidad, tu profesionalismo y tu generosidad para compartir tu conocimiento en estos espacios de preparación y fortalecimiento, profesionalización también de esta actividad tan interesante, tan apasionada, a veces no tan comprendida, que es la gestión documental y los archivos. Les animamos a ustedes, señores y señoritas y señoras participantes, a asistir a los siguientes eventos que tenemos. El próximo 28 de agosto, les habíamos mencionado, tenemos otro webinar que tiene que ver con el papel de los archivos en la transparencia, y el 2 de septiembre tenemos el programa virtual, iniciamos con la segunda promoción del programa virtual sobre gestión documental y archivos. Así que buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias.